Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Siempre he creído que si vives la vida quejándote, la vida te dará más cosas de que quejarte. Pero si vives agradeciendo, la vida te dará más motivos para agradecer. A veces nos quejamos con mucha frecuencia. Es tan natural quejarnos que pareciera nacemos con una actitud quejumbrosa, que alimentamos y desarrollamos a lo largo de la vida. Pero no tiene por qué ser así. En vez de ser personas que viven quejándose, podemos elegir vivir siempre agradeciendo a Dios por todo, agradeciéndole a Él por su bondad, porque Él es bueno, porque nos colma día tras día de sus bendiciones. El quejarnos no solo arruina nuestra vida, nos hace personas infelices. El vivir con gratitud nos hace personas más felices y más llenas de la bendición de Dios. Enriquece tu vida y la forma mejor para hacerlo es viviendo con gratitud. La queja nos arruina, pero la gratitud enriquece nuestra vida. Elige hoy vivir con gratitud y deja a un lado las quejas. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 4 del 43 al 54. Escuchemos este hermoso Evangelio de hoy. Pasados esos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo entonces: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que le dijo Jesús y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. ¡Qué evangelio más hermoso que el Señor nos regala en este día! Jesús regresa a la región de Galilea. No olvidemos que Jesús era galileo. No olvidemos que Jesús se había criado, había nacido en Belén de Judea, pero se había criado en Nazaret. Y ahora estaba viviendo básicamente en Cafarnaúm, porque Cafarnaúm era como su centro de operaciones, ¿no? En su ministerio público. Jesús ahora regresa a Galilea. Había estado en Jerusalén, donde según el Evangelio de Juan, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas. Había estado en Judea, por supuesto. Ahora Jesús regresa a Galilea. ¿Y a dónde va? A Caná, allí mismo, donde había convertido anteriormente el agua en vino, y sus discípulos creyeron en él. Allí, en Caná de Galilea, ciertamente tenía al menos una casa donde hospedarse.
No olvidemos que uno de sus discípulos, Natanael, era de Caná de Galilea. Por supuesto, Jesús llega y de inmediato todos se dan cuenta. Para este entonces ya su fama se ha ido extendiendo. Muchos han escuchado de los grandes milagros y las grandes hazañas que Jesús ha realizado. Ya mismo aquí en Caná de Galilea, él había realizado, por supuesto, un gran milagro, su primer milagro. Vuelvo y repito, cuando cambió el agua en vino. Así que mucha gente alrededor escucha de este hombre. Llegó a Caná de Galilea. Y uno de los que escucharon acerca de Jesús que estaba en Caná de Galilea fue este oficial del rey Herodes Antipas. Este hombre vivía en Cafarnaúm y desde allí viaja a Caná de Galilea. Estamos hablando más o menos un recorrido de unos 25 kilómetros de distancia. Este hombre ciertamente gozaba de cierto rango, por supuesto que sí. Lo interesante es lo que este hombre realiza. En vez de mandar un siervo, un servidor que pudo haberlo hecho, porque no olvidemos, él era un oficial. Sin embargo, él personalmente toma la decisión de ir a encontrarse con Jesús. Se va a verlo. Pero no solo eso. Hay dos cosas de este hombre que me llaman mucho la atención. Lo primero es, este hombre le rogó a Jesús. Y le rogó por su hijo, que estaba a punto de morir. Yo me imagino el dolor, me imagino la aflicción, me imagino la angustia de este pobre hombre. A pesar de su rango, a pesar de su posición, a pesar de su comodidad, a pesar de tener quizás muchos servidores que le atendían, ahora estaba ante una gran necesidad. Su hijo estaba a punto de morir. O sea, esto es un momento crítico. ¿Y este hombre qué hace? Este hombre recurre a Jesús. Seguramente que había escuchado hablar de los milagros de Jesús. Seguramente que ya en su corazón había nacido ya esa semillita de la fe. Y este hombre toma esa gran decisión, ir a ver a Jesús. En el momento de aflicción y de angustia, porque su hijo está a punto de morir, él toma la decisión de ir al mejor de todos los médicos, a Jesús. Es importante que de pronto nosotros entendamos siempre esta gran verdad. En los momentos de dolor, de adversidad, de angustia, de tristeza, de pena, podemos siempre recurrir al Señor. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos la palabra de Dios en los Salmos, solo para mencionar uno, en el Salmo 18, dice poderosamente el rey David: en mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Esta es una certeza que nosotros como creyentes tenemos que tener. En mi angustia yo clamé al Señor y Él me escuchó. Es que el Señor nunca deja de escuchar nuestros clamores. Él siempre nos escucha. Jonás, desde el pez que se lo había tragado, hizo una oración muy poderosa a Dios. Y lo encontramos en el libro de Jonás en el capítulo 2. Dice el versículo 1 y 2. Entonces Jonás oró al Señor desde dentro del pez diciendo: en mi gran aflicción clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Esta es una palabra que a mí realmente me toca desde mi gran aflicción. A lo mejor hoy tú estás ahí. No solo desde un lugar de aflicción, sino de gran aflicción. ¿Qué hacer en ese momento de gran aflicción? Lo que hizo David, lo que hizo Jonás. Clamar al Señor con la certeza que el Señor te escucha. David y Jonás tuvieron la certeza que ellos clamaron y Dios les escuchó. Desde ese abismo de muerte, Jonás va a decir: desde el abismo de la muerte clamé.
A lo mejor desde ese abismo de muerte también hoy tienes que clamar al Señor tu Dios con la certeza de que Él te escucha. Este oficial rogó, pero no solo rogó, no solo pidió, este hombre creyó. Él tenía una idea ya preconcebida acerca de Jesús. Recordemos que Él le pide a Jesús que vaya, ¿sí? Que vaya a Cafarnaúm para sanar a su hijo. Es decir, este hombre creía que Jesús tenía que estar presente para poder sanar a su hijo. Tenía fe en Jesús, pero también creía que era la presencia de Jesús allí la que sanaría a su hijo. Sin embargo, Jesús lo corrige. Es que Él también tiene poder para sanar en la distancia. Y Jesús simplemente le dice, ve, tu hijo vive. Y este hombre, dice la palabra de Dios, creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Creyó. Esa es la fe. Y cuando va de camino, salen los servidores a decirle, tu hijo vive, tu hijo vive. ¿Y sabes por qué? Porque creyó en la palabra de Jesús. Esa es la fe. Fe es creer. Y es creer aunque no hayamos visto todavía. Esa es la fe. Fe es creer sin ver. Y porque creemos, lo veremos. Hay muchas cosas en la vida que no vamos a ver a menos que primero creamos. El mundo nos dice, hay que ver para creer. Dios te dice, cree para que veas. Y vuelvo y repito, habrá muchas cosas en tu vida que no vas a ver a menos que primero creas. Y creas en Dios. Y esa es la fe. Esa es nuestra fe. Fe es convicción, fe es certeza de lo que no vemos, de lo que esperamos. Dios tiene un plan. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero Dios espera que creamos en Él, que creamos en su palabra, que caminemos en obediencia. Es que la fe y la obediencia siempre van juntas. Este hombre creyó y porque creyó obedeció, se puso en marcha, se puso en camino a casa. Fe y obediencia caminan juntos. Este hombre no debatió, este hombre no cuestionó. Este hombre simplemente obedeció. Él pretendía que Jesús fuera a su casa. Pero Jesús le dice, no, es que no tengo que ir a tu casa. Simplemente ve, tu hijo vive. Y le obedeció. Cambió su mentalidad. Se ajustó a la palabra de Jesús. No buscó convencer a Jesús de que fuera a su casa. No, él aceptó la palabra de Jesús. Él creyó en esa palabra. Él obedeció. Se puso en camino, caminando con fe. Porque esa palabra de Jesús ciertamente fue una palabra en la cual Él depositó toda su confianza. Cuando este hombre pregunta a aquellos siervos, ¿no? Esto es interesantísimo, ¿no? Aquellos criados, ¿a qué horas su hijo había comenzado a sentirse mejor? Le dijeron a la 1 de la tarde. Y en ese momento recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. Esto no fue una coincidencia. No, esto no fue una coincidencia. Esto es Dios. Es que para ti y para mí no existe la coincidencia. Existe un Dios que tiene planes y propósitos y que los realiza en su tiempo. Cuando esto me preguntó a qué hora había sucedido esto, se dio cuenta que había sucedido en la hora de Dios, en la hora de Jesús. Es que las cosas suceden en el tiempo de Dios. Cuando Él dice, Él es el dueño del tiempo. Esto no fue una coincidencia. Este es Dios actuando. A veces suceden en nuestras vidas eventos inesperados. Yo diría encuentros sorpresivos. Y muchas veces creemos son coincidencias. Pero Dios tiene todo calculado.
Él tiene planes, Él tiene propósitos y Él los va ejecutando en su tiempo, en su momento. Y en su momento Él va cambiando nuestra tristeza en alegría, nuestro dolor en propósito, nuestra muerte en vida. En su tiempo, Él va realizando su proyecto de vida en cada uno de nosotros. Lo importante es cuando tú y yo caminamos en fe y creemos que Él está trabajando. Sí, detrás del escenario muchas veces Dios está allí trabajando arduamente en favor de nosotros, buscando siempre realizar su propósito en nuestras vidas. Aunque a veces nosotros nos desviemos y nos apartemos de su plan y propósito, Él siempre está allí, buscando realizar su propósito para nuestras vidas. Qué importante es aprender a creer, aprender a confiar y saber que nada sucede por casualidad. Es Dios, Dios soberano, que tiene un plan y un propósito y todo lo realiza para gloria suya y bendición de nosotros. Este hombre creyó, pero no solamente él. Es fascinante cuando al final nos dice la palabra de Dios que él y toda su familia creyeron en Jesús. El hombre había creído, pero ahora esa fe se había extendido a toda la familia. Muchas veces encuentro cuando ciertas personas me dicen y me cuentan acerca del dolor que muchas veces sienten porque vienen a la iglesia, porque oran, porque creen, pero a veces el dolor de ver que un hijo o una hija no creen. O de pronto a veces es el esposo el que no cree, o a veces es la esposa la que no cree. Duele muchas veces. Ciertamente yo creo que hay una gran alegría y es cuando todos en familia creemos, cuando esa fe se vive en el hogar, en la casa, como en este caso. La fe de este hombre se extendió. Todos creyeron. Tu fe es fundamental. Que la alimentes, que la nutras día tras día y que vivas creyendo, porque tu fe ciertamente contagiará a los tuyos. A veces nos angustiamos y te puedes angustiar cuando encuentras que hay un familiar que no cree, que no camina con el Señor. Más que angustiarte, permite que tu fe los lleve a ellos a ese encuentro con el Señor. Cuando tú vives la vida confiadamente en Dios, cuando crees en sus promesas, en sus propósitos, cuando ves que no hay coincidencia, sino que todo es providencial, cuando eres una persona que da testimonio del actuar de Dios en tu propia vida. Oremos hoy por nuestros hogares, por nuestras familias, para que haya fe, una fe viva en el Señor. Oremos hoy por nuestros hijos, especialmente por aquellos que están a punto de morir, o aquellos que están muertos incluso, espiritualmente hablando, para que haya resurrección, para que haya vida, para que el Señor pueda tocar sus vidas a través de nuestra fe y que el Señor nos permita caminar en obediencia a su palabra, porque sabemos que todo lo que el Señor nos dice es verdad y todo se cumple como Él lo dice. Que Dios alimente tu fe hoy, que Dios toque tu vida y que Dios haga en ti y a través de ti grandes maravillas, sobre todo en favor de tu familia. Y recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.